¿Has escuchado hablar de PROA y de su importante influencia en la arquitectura colombiana? La revista PROA, fundada en 1946, fue la primera creada en el país para dar a conocer los avances en urbanismo, arquitectura y la industria de la construcción. Su creador, Carlos Martínez, fue también miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la primera Facultad de Arquitectura del país en la Universidad Nacional. Como un rastreo en el tiempo que busca visibilizar el peso que tuvo la revista en la construcción de las ideas de modernidad en Colombia, surge el libro Mensajes de modernidad en la revista PROA, publicidad en contenidos y pauta, 1946-1962. Una exploración desde diferentes áreas que permite ver el rol que tuvieron los artículos y publicidad presentes en las páginas de PROA, en el desarrollo de la arquitectura colombiana, así como su influencia en el imaginario que se construyó alrededor de la figura del arquitecto moderno. Esta revisión de cientos de páginas es también muestra y testigo de la manera en que PROA se constituyó como registro vivo de las apuestas urbanas de Bogotá y de sus transformaciones en el tiempo. Incluye un catálogo inédito de los usos publicitarios de arquitectos, urbanistas y constructores que aparecieron en los 158 números publicados entre 1946 y 1962. Este libro es una apuesta que revela cómo PROA fue fundamental para establecer las ideas de modernidad en la arquitectura local y nacional. Mensajes de modernidad en la revista PROA es una publicación que nace bajo el sello ArcDis y Ediciones Uniandes. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Manuel Sánchez. Estamos desde Italia en este momento. Yo soy antiguo profesor de la Universidad de los Andes, ahora mismo investigador predoctoral del Politécnico de Turín, donde son las 11:25 de la noche. Y vengo aquí a introducir el lanzamiento del libro Mensajes de modernidad en la revista PROA, publicidad en contenidos y pauta 1946-1962, del cual yo soy uno de los autores compiladores, pero pues nos acompañan hoy una cantidad de expertos, arquitectos, profesores, investigadores, en general personas muy conocedoras de la arquitectura moderna, específicamente de la arquitectura moderna colombiana, que han participado de una o de otra manera en el libro. Entonces voy a introducir sus nombres muy brevemente. Nos acompañan como invitados Lorenzo Fonseca, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y director de Revista PROA. Nos acompaña Juan Calatrava, catedrático de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada, y él ha sido evaluador externo de todo el proceso que ha dado lugar a este libro. Estamos los autores compiladores del libro, Luz Mariela Gómez, de la Universidad de los Andes, María Cecilia Obirne, también de la Universidad de los Andes, Hernando Vargas, de la Universidad de los Andes, Alfonso Arango, también de esta universidad, y yo mismo, como he dicho, del Politécnico de Torino y de la Universidad de Granada. Están también los autores que han colaborado en el libro: María Pia Fontana, de la Universidad de Girona, Miguel Mallorca, de la Universidad Politécnica de Cataluña, Margarita Roa, de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Jaime Patarroyo no nos ha podido acompañar, pero está en su nombre Nasib Rincón, de la Universidad de los Andes, y María Catalina Venegas, del University College of London. Entonces, todos ellos nos van a hablar esta tarde en turnos muy cortitos, de 3 minutos, y yo voy a introducir el proyecto a los que nos están escuchando, hablando un poco de dónde ha surgido, ¿no? De dónde surgió toda esta idea de crear una publicación que tratara la modernidad colombiana a través de una revista como es PROA, y a través no solo de sus artículos, ¿no? Y sus contenidos que presentaban, pues no solo proyectos de arquitectura, sino también artículos de crítica y artículos de opinión.
sino también a partir de su publicidad, ¿no? Una publicidad que ocupaba casi la mitad de cada uno de los números. Es decir, que en papel, al peso, era una gran cantidad de información, pero pues que normalmente ha tenido un papel muy secundario en las investigaciones que se han hecho hasta el momento, ¿no? Lo cual es natural en realidad. Esta investigación surge en 2014 en el contexto de la maestría de arquitectura de la Universidad de los Andes, en la cual Alfonso Arango y yo éramos estudiantes, y en una de las materias que dictaba la profesora María Cecilia Obirne, que nos acompaña hoy, pues surge la propuesta de hacer una investigación sobre arquitectura moderna colombiana. Claro, enseguida el paso natural es ir a la biblioteca, tomar esos tomos de revistas de proa de los años 40, de los años 50 y consultar los proyectos que aparecen ahí, ¿no? y cómo aparecen. En ese momento pues surge ese interés, ¿no? ese atractivo por la publicidad y bueno, pues se comienza a barajar la idea de hacer una pequeña investigación muy cortita, muy humilde, ya digo, dentro de un contexto de educación de posgrado, sobre la publicidad en revista Proa. Se hizo un pequeño trabajo durante 2014, que durante 2015 creció y evolucionó en un artículo académico que se publicó en la revista de ARC, que se edita desde el Departamento de Arquitectura de Uniandes y desde la Facultad de Arquitectura y Diseño. Si nos están escuchando sus editores, un saludo. Ese artículo se publica a final de 2015, es directamente sobre publicidad en arquitectura, publicidad en la revista Arquitectura Proa, con un inventariado del primer periodo, muy cortito. Y para nuestra sorpresa, también con la arquitecta Raiza Barrera, que participó en ello, pues tuvo un impacto muy sorprendente. En el proceso habíamos trabajado ya con Lorenzo Fonseca, director de la revista, y él enseguida impulsó a que el artículo se presentara en más de un foro, durante el cual pues, fue patente, ¿no? El interés que estaba generando esa publicidad, quizá porque es algo atractivo, es algo sencillo, que que puede interesar a cualquier persona sin necesidad de que tenga una formación en arquitectura o en diseño. A partir de entonces, pues las cosas se empiezan a acelerar, ¿no? En 2016 surge la idea de presentar este proyecto para recibir una financiación oficial, ¿no? Como un proyecto de investigación compartido entre los departamentos de arquitectura y diseño de los Andes. En ese momento, pues profesores y personas que en alguno u otro instante habían participado del proceso se van uniendo, ¿no? Por supuesto, María Cecilia Obirne como la profesora bajo cuyo paraguas se nació todo, pero pues también Luz Mariela Gómez, Hernando Vargas y otras muchas personas. El proyecto se desarrolló durante los años 2017, 2018 y la primera parte del 19, inventariando revistas, con numerosas discusiones, con entrevistas a diversos arquitectos, ¿no? Incluidos nuestro añorado Germán Samper, y a finales de 2019 y principios del 20 arranca todo este proceso para producir el libro que lanzamos hoy. En este momento está disponible en la página web de Ediciones Uniandes, en la plataforma de ebooks, y que muy pronto estará también en versión impresa. Entonces, ese es un poco como el trasfondo que hay detrás del libro. A continuación nos va a hablar Juan Calatrava, catedrático de la Universidad de Granada, como evaluador de todo ese proceso previo y también del propio libro. Juan, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me dais de asociarme, aunque sea marginalmente, a este excelente proyecto. Para mí ha sido verdaderamente interesante
ser el evaluador de este libro. Bueno, se supone que estas cosas son secretas, eso de ser evaluador, pero como ya lo hemos proclamado a los cuatro vientos, me parece que no pasa nada. Y además no tengo ningún problema porque todo lo que he dicho de este libro son cosas buenas. Por aprovechar muy bien estos 3 minutos, ¿por qué me ha interesado enormemente este libro? Pues yo creo que es un libro que se sitúa en el centro del debate historiográfico actual por muchos conceptos. En las palabras que escribí para la contraportada, terminaba diciendo que es un libro que da mucho más de lo que promete. Y así lo pienso. No, es un estudio monográfico, pero es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque nos habla de temas. Tiene que ver, por ejemplo, con la modernidad colombiana o por extensión con la modernidad latinoamericana. Es decir, cómo es un libro que contribuye a que nos alejemos por fin del viejo paradigma de las influencias, entre comillas, y empecemos a ver la entidad histórica propia de esos procesos de modernidad arquitectónica. Es un libro, por otro lado, que nos habla de la importancia de las revistas, esa fuente muy a menudo considerada como fuente, como mero receptáculo de informaciones, pero que tiene mucho más que dar. Las revistas no son meros vehículos de transmisión de una arquitectura que se elabora exteriormente a ellas, sino que ocupan un papel de verdadero protagonismo en el debate arquitectónico, tienen un papel activo y no de mero receptáculo pasivo. Y este estudio sobre proa así nos lo demuestra. Este estudio viene así a sumarse a toda una tendencia de la historiografía actual a prestar toda su relevancia a este tipo de fuentes tan importantes. Nos habla también de la historia de la figura del arquitecto. Es un libro que traza de una manera muy, muy al hilo del discurso histórico de la revista, vamos viendo como en filigrana la historia de la formación de la figura del arquitecto moderno en Colombia. Y por tanto este libro contribuye también a esa otra microhistoria, podríamos decir, que está todavía en gran parte por escribir, que es la historia de de la evolución, de la constitución y de la evolución de la figura del arquitecto moderno. Y, por supuesto, nos habla, y es su tema principal, del papel de la publicidad. Algo que yo recuerdo en una ocasión haber visto una colección completa de una revista de arquitectura española muy importante, dificilísima de encontrar en colección completa, y donde alguien, llevado de su muy buena voluntad de ahorrar espacio, había amputado toda la publicidad y todos los anuncios y había dejado solo los artículos, pensando que aquello era lo único importante. Y sin embargo, la publicidad es lo que nos permite también, como una especie de reflejo, podríamos decir, ver cómo se construye el imaginario arquitectónico de una sociedad, ver cómo esta arquitectura de una sociedad está hecha de los deseos de la gente que va a ocupar esas viviendas, de cómo los publicistas interpretan estos deseos, de cómo a partir de aquí cristaliza una imagen del arquitecto, de la arquitectura y del proceso constructivo, de la vivienda, del habitar, y todo eso es la publicidad, algo tradicionalmente desdeñado y que ahora en algunos recientes trabajos y sobre todo en este que nos ocupa, pues está adquiriendo toda su relevancia. Bueno, creo que ya estoy al final de mis 3 minutos, si es que no me he pasado, y terminaré diciendo, pues como empecé, que este es un libro verdaderamente importante por lo que contiene, por su estudio monográfico, pero también por dar, si se le sabe leer entre líneas, por dar mucho más de lo que promete y por encerrar en sus páginas no solo un estudio monográfico exhaustivo, sino también toda una propuesta metodológica muy bien pensada y muy bien articulada. Por tanto, enhorabuena a los autores, muchas gracias por haberme
permitido desempeñar un papel marginal en todo este proceso, y os he acompañado en él pues con todo el gusto del mundo. Seguid trabajando y dándonos libros como este. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tus palabras tan amables y certeras como siempre. A continuación va a intervenir María Cecilia Obirne de la Universidad de los Andes, que por fin nos va a adentrar en los contenidos del libro, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene para ofrecer? Gracias, María Cecilia. Gracias, Manuel. Gracias, Juan. Es un gusto estar aquí. Creo que lo más importante para ir, que es un diálogo con Juan realmente, es por el título. Una de las cosas interesantes cuando nos adentramos en la investigación, que es organizada, digamos, en las mismas temáticas de la revista Proa, Urbanismo, Arquitectura e Industria, es que nos dimos rápidamente que no había un discurso único de qué era modernidad, y que si se veía desde el urbanismo o si se veía desde las diferentes empresas de arquitectura que salían publicadas en la revista, o desde la industria o desde la misma publicidad, había como un abanico, por decirlo menos, de mensajes que no siempre coincidían, no siempre eran coherentes, no siempre eran una misma línea. De hecho, una de las cosas que más se nos dificultó en algún momento fue definir el periodo que íbamos a trabajar, porque en ese periodo teníamos que aclarar muchas cosas. Entonces, ¿qué definimos? Trabajamos con ese periodo que es de 1947 hasta 1962, que habitualmente en la historiografía de la arquitectura moderna habla de racionalismo. Pero cuando nos vamos a meter en las páginas de la revista, nos vamos a dar cuenta que hay muchas maneras de abordar esa idea del racionalismo en arquitectura. De hecho, en el 62 es cuando se publica el primer artículo de Rogelio Salmona sobre organicismo. La revista tiende a partir de ese momento a tener una manera de exponer las obras y la arquitectura muy diferente. De hecho, es muy interesante porque además de hacer ese límite de tiempo y de las temáticas que teníamos que tratar, se me va a acabar el tiempo y me da angustia, qué horror. Estamos en la idea de que, no me fui, me perdí, me dio la angustia. Además del límite de tiempo y de otro tema que es fundamental, que está en el título, y es que la publicidad que trabajamos no es solamente la que sale en la revista, en la pauta que sale pagada por la gente que apoyó la revista, sino que es que nos encontramos con que la revista Todo, en general cualquier revista, es un ente que publicita algún tipo de idea. Y la principal publicidad de Proa son contenidos. Por eso entonces toda la primera parte va a hablar de esos contenidos como publicidad, y la segunda parte del libro, que después Manuel y Alfonso hablarán de esto, es un catálogo sobre la publicidad, que creo que es un gran aporte que se hace desde la publicación para futuras investigaciones, y que, digamos, está ahí el germen de mucho trabajo a futuro. Muchas gracias. Siguen entonces ahora Pía Fontana, Miguel Mayorga y Margarita Roa, que hicieron una participación en el libro de Obregón y Valenzuela. Bueno, sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por las introducciones. Como tenemos 5 minutos entre los tres, a ver si conseguimos decir algo entre los tres, repartiéndonos el tiempo. Bueno, el trabajo surgió, bueno, básicamente porque María Cecilia nos invitó a participar y nos pareció una ocasión muy interesante de colaborar y conocer a todo el grupo, que fue un trabajo muy, bueno, para nosotros muy estimulante por la dinámica también que se dio.
decidimos, bueno, Obregón Valenzuela teníamos una trayectoria de trabajar sobre ellos desde hace más de 15 años y con Margarita también compartíamos el interés de hace mucho tiempo sobre la arquitectura moderna en Colombia y nosotros habíamos trabajado también el tema de lo doméstico y de la casa unifamiliar en Obregón Valenzuela y ella también en Ricardo y Carrizosa y Prieto. Entonces fue una manera muy interesante de compartir un conocimiento ya, digamos, consolidado sobre el tema de la vivienda en algunos arquitectos en Colombia. En el tema de Obregón Valenzuela, resulta que al principio teníamos que centrarnos, ¿no?, en toda la obra de los arquitectos, pero haciendo un primer desglose de lo que estaba publicado ahí, y ahí fue muy importante los archivos que nos pasaron, donde ya habían hecho una serie de selección de material y de archivo muy ordenado, que fue como muy, muy útil. Vimos que Obregón Valenzuela salía publicado 61 veces, con 30 casas, básicamente en Bogotá, y 23 edificios. Pero la cantidad de edificios, aunque era bastante equivalente a las casas, mostraba una imagen de edificio urbano que planteaba un edificio como muy, o como objeto aislado a partir de las fotografías. Y por lo tanto, empalmando con lo que también comentaba Pite, nos dimos cuenta que había un tema fundamental en las casas, porque las casas eran la publicidad, efectivamente. Y había, y lo ha dicho también Juan Calatrava, la idea del imaginario. Las casas de Obregón Valenzuela, tal como se muestran en la revista, transmiten una idea de casa que construye un imaginario que en algunos casos acaba siendo forzado, es decir, que también quieren vender una idea de casa moderna, ¿no? Y también puede que Margarita lo pueda recalcar después, ya que también fue objeto de su tesis doctoral, el tema del habitar, pero que de alguna manera plantea la idea de un imaginario, ¿no?, de vida muy conectada con la naturaleza. Para cerrar, y paso la palabra a Miguel, hay una anécdota, no lo pudimos publicar aquí, pero detectamos que, y esto Lorenzo Fonseca, no sé si lo sabe, pero fue un descubrimiento divertido, hay una fotografía de la Casa Obregón publicada en Proa y la misma fotografía publicada en el libro de Carlos Martínez, que resulta que detectamos que hay un trabajo de Photoshop y de retoque fotográfico. No, de montaje de la época. De retoque fotográfico, bueno, el Photoshop de la época, lo estoy diciendo en su momento, donde se llena de vegetación la parte superior de la casa para transmitir la idea que la casa estaba sumergida en la vegetación. Eso no lo pudimos publicar por razones de espacio y porque queríamos destacar el tema de la revista Proa, pero lo hemos publicado en otro lado y fue curioso saber cómo se quería transmitir esta idea de casa muy vinculada al medio natural y por lo tanto no se construyó un imaginario a partir del nuevo modo de vida que se estaba planteando. Bueno, has dicho casi, has gastado casi todos los minutos, que eso está bien, lo has explicado bastante bien. Bueno, a nosotros también nos interesa, no solo en nuestro artículo, sino en todo el documento elaborado, es que hay una mirada histórica operativa, ¿no? O sea, no se trata solo de utilizar a los proyectos para indagar sobre ellos como un objeto histórico, sino también como un proyecto, ¿no? Entonces, es también de destacar que hay esa aproximación crítica que hace mucha falta de construirla y sobre todo porque los documentos están ahí, ¿no? La revista Proa es un documento muy valioso que está esperando esas nuevas miradas y eso es lo que hemos querido transmitir. A partir de nuestro artículo, efectivamente lo que hemos querido destacar es el papel de Obregón y Valenzuela en consolidar una forma de vivienda moderna, ¿no? Que ya ahora Margarita explicará también algo de esto, pero también hacer un balance, ¿no? Nos interesaba establecer cómo las casas en sí transmitían ya un mensaje de publicidad, ¿no? Las mismas casas eran justo lo que se está viendo ahora, es el artículo de Glamoursize House, transmitían una idea de vida apacible que es muy distinta a aquella que se planteaba en las casas californianas, porque lo que hacía Obregón y Valenzuela era tratar de construir estos paisajes dentro de parcelas muy limitadas dentro de la ciudad, ¿no? Entonces era la casa californiana al estilo adaptado a la realidad bogotana. Bueno, le paso la palabra a Margarita.
Gracias, Miguel. Buenas tardes. Yo creo que ya se acabó nuestro tiempo. Resumiría rápidamente o como conclusión, pero pues nada, agradecer a Ediciones Uniandes por esta magnífica experiencia de trabajo colaborativo con el libro. Diría que nuestro capítulo, creo que ya lo explicaron perfectamente Miguel y María Pía. Solo resaltaría pues que la firma Obregón y Valenzuela, digamos, fue para nosotros una excusa, ya lo comentaron María Pía y Miguel por la experiencia que tenían ellos con el trabajo, pero finalmente ejemplifica claramente este principal proyecto de la editorial de Proa, ¿no? Y es esa construcción de un imaginario moderno a partir de la publicación de sus obras. Entonces, de una parte, esta aparición reiterativa de los anuncios publicitarios y de otra parte, pues esa manera publicitaria de publicar los proyectos, pues demuestra cómo se construye este imaginario colectivo de la ciudad y de la vida moderna, pues a través de la arquitectura, especialmente la doméstica. Y estas obras ejemplares, pues en el caso de firmas como Obregón y de Valenzuela, pues son muy intencionadas, ¿no? La manera de publicar es muy intencionada a partir de una visión muy específica de sus imágenes, de sus fotografías, que pues resaltan ciertas características formales y espaciales como valores representativos de esa cultura colombiana del siglo XX. Creo que lo dejo por allí. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pía, Miguel, Margarita. A continuación, Catalina Venegas, conectada desde Londres, nos va a hablar de su capítulo sobre Carlos Martínez, el publicista. Gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por esta invitación y a los que nos están viendo. Entonces, para ser muy sucinta, comento brevemente que este capítulo en realidad llega acá por iniciativa de Pite. Ella fue profesora mía en el pregrado y me invita para participar en esta investigación y crear así una escuela que entre generaciones se van colaborando. Insisto en esa palabra que usó Margarita del trabajo colaborativo, sin el cual este trabajo tan extenso, exhaustivo, no habría sido posible. El capítulo que voy a presentar brevemente se llama Pautas publicitarias y experimentos de diseño gráfico en Proa, Carlos Martínez, el publicista. Y es un poco resultado también de mi investigación de maestría que empieza a indagar en los medios impresos y la intersección entre medios impresos y arquitectura. Yo sitúo en primera medida a Carlos Martínez históricamente como sujeto histórico muy adelantado a su tiempo, que empieza a entender en realidad la potencia de los medios de comunicación, empieza a entender también cómo en la intersección con la tecnología y los avances tecnológicos hay una potencia semántica de transmitir, como lo han dicho mis colegas, un mensaje de modernidad. De una modernidad que no es unívoca o monolítica, como lo dijo Pite, sino muy rica, muy también polémica, con sus tensiones internas. Yo al situar a Carlos Martínez trato un poco también de descifrar de dónde viene su pensamiento y para eso metodológicamente digamos que lo que hice fue leer otros de sus textos en otras publicaciones más allá de Proa, en los que daba muchas pistas de por qué él estaba armando un poco este escaparate o esta interconexión entre Proa y otras industrias, la industria de la construcción que emergía en ese momento y en el que pone a Proa en el centro como nodo para conectar todos estos actores. Entonces la revista es en efecto agente, no es pasiva, digamos, no es solamente portadora de, sino es hacedora de. Es en este caso un mensaje. Y en la última parte del artículo me enfoco evidentemente en la fotografía por un interés, digamos, particular mío. Y hago una serie de experimentos, yo los llamo experimentos de diseño gráfico, que en realidad en esta página se ve cómo surge esa idea. Entonces es un ejercicio muy especulativo que tiene origen en una visita al archivo de la oficina de Alberto Manrique Martín, en el que yo encontré estas fotos de estos 3 edificios ya recortadas. Son fotos tomadas por el fotógrafo Paul Ver,
Yo más o menos a través de mi investigación de maestría ya había hecho un mapeo de los fotógrafos de arquitectura de la época y cómo empieza a surgir esa especialización dentro de la disciplina y cómo en realidad yo después, al hacer como, al cotejar esto contra las pautas publicitarias, encontré que lo que estaba haciendo Carlos Martínez en realidad era diseñar las pautas publicitarias, que él en un ejercicio con los cajistas, encuentro también otras pistas en los correos de proa, que es una sección que tiene una presencia, digamos, episódica en la revista. Él le cuenta a un lector, yo diseñé las publicidades. Y por último, lo que hago también, digamos, para concluir, es invitar a hacer mucho más énfasis en la figura de Carlos Martínez, pensar la historia como práctica. Carlos Martínez fue un adelantado a su tiempo en que de alguna manera expandió los límites de práctica del arquitecto. Era arquitecto, urbanista, planificador urbano, editor, diseñador gráfico, publicista, crítico, muy crítico e historiador. Y todas esas, digamos, vertientes o aristas hacían parte de su práctica y en todas había un ejercicio proyectual. Como lo dijo mi compañero Miguel. Entonces es una figura que merece ser revisitada continuamente y más ahora que en realidad todos estamos mediados por los medios de comunicación y la tecnología más que nunca en nuestras vidas, más que nunca. Los espacios que habitamos están mediados por estas interfaces. En su época fueron páginas de revistas, pero hoy en día son mucho más complejas. Pero en Proa yo encontré un poco ese germen de la potencia narrativa que puede tener una página y la potencia también práctica que puede tener una mirada crítica sobre uno mismo como sujeto en la historia. Muchas gracias. Gracias, Catalina. A continuación nos va a hablar Nasib Rincón. Él, junto al profesor Jaime Patarroyo, desarrolló una serie de prototipos de experiencias interactivas para exponer esta idea o estos mensajes de modernidad de proa. Gracias, Nasib. Buenas tardes. Hola a todos. Como les decía Manuel, Jaime no pudo estar. Jaime fue el profesor, digamos, que trabajó principalmente esto y yo lo acompañé como asistente de investigación. Y en este artículo hablamos un poco de cómo fue esa experiencia en la cual lo que buscábamos era encontrar maneras de traducir los hallazgos, digamos, todos estos resultados que están expuestos en este libro y traducirlos a experiencias tangibles que permitieran que un público más general, específicamente un público general bogotano, pudiera conocer realmente pues todo lo que se estudió acá y todo lo que se investigó y que trascendiera un poco, digamos, las páginas y el público más especializado que ya conoce de esto. Entonces, en las siguientes páginas aquí hablamos del primer semestre en el que trabajamos en este proyecto y específicamente fue en un curso que dicta Jaime que se llama Ambientes Interactivos y los estudiantes se les invitó a proponer distintas experiencias que hablaban de grandes temas que nos orientó Hernando Vargas. Por un lado está el Hospital San Carlos y digamos el cambio que trajo al imaginario lo que es el hospital en Colombia, ¿sí? Y crearon una experiencia en la cual podíamos conocer algunos testimonios que habían recolectado de distintas personas que vivieron ese cambio en la época. Luego está el barrio Los Alcázares comparado con el centro urbano Antonio Nariño, ¿sí? Y esas dos propuestas urbanas que se empezaron a confrontar tanto desde el punto de vista, digamos, como del horizontal versus la vivienda vertical. Hicieron esta experiencia en la cual los asistentes a la exposición podrían ver como cuáles eran las diferencias y las variables que cambiaban, ¿sí? Los puntos a favor y los puntos en contra de cada una de estas propuestas urbanísticas. Y cada una, digamos, de estas dos propuestas, que son como dos de las resaltadas de la clase, pues tenían, digamos, algunos problemas, pero también proponían nuevas preguntas muy interesantes. Y luego, en el segundo semestre, que hablamos en la siguiente página, trabajamos Jaime y yo ya la investigación, ya había algunos resultados escritos, específicamente el artículo de María Catalina que les acaba de contar, y nos basamos en ese, sobre todo en
en una pequeña parte que fue, digamos, este hallazgo del papel y el rol del fotógrafo en proa y pues en la publicidad y en mostrar los edificios, y específicamente el ojo del fotógrafo encuadrando la imagen del edificio y eso como la manera como se percibía el edificio. Y entonces desarrollamos esta experiencia en la cual los asistentes podrían ellos mismos a través de esta cámara que ven ahí en las imágenes tomar fotos, que realmente era una experiencia de realidad virtual, tomar fotos a un edificio que es el edificio Ecopetrol y encuadrarlo desde distintas perspectivas y realmente como desde forma tangible vivir la experiencia de ese rol del fotógrafo y de cómo distintas perspectivas cambian cómo se percibe el edificio. Y luego en la página siguiente podemos ver que después de tomar esas fotos podrían también, utilizando distintas piezas gráficas que ya estaban, construir sus propias publicidades y jugar a ser la persona que estaba definiendo pues estas publicidades que tuvieron ese gran impacto, ¿sí? El rol del diagramador también. Entonces, estas fueron algunas de las propuestas que surgieron para la exposición y creo que son ideas que también siguen un poco en pie en vista de mostrar esto a un público general bogotano. Muchas gracias. Gracias, Nassif. Como pueden ver, es un libro que tiene más de una promesa a futuro, ¿no? Líneas que se quedan abiertas y que ojalá se puedan seguir trabajando. A continuación nos va a hablar Hernando Vargas de la Universidad de los Andes y va a hacer hincapié en el papel de la Oficina de Arquitectura Cuéllar Serrano Gómez como lo que se ha venido a llamar la firma escuela. Muchas gracias, Hernando. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Muy complacido de estar en esta, digamos, apertura del libro a una comunidad que esperamos sea sensible a estas varias iniciativas y energías de varias generaciones que se suman en este proyecto. Tengo que decir que yo venía trabajando desde hace algún tiempo precisamente en el tema de cómo conectar el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, el desarrollo empresarial y las fuentes de los avisos de proa llevaron a que con el apoyo de la Decanatura de Arquitectura en la década anterior, precisamente yo hiciera un primer trabajo que llevé a un congreso en Guatemala sobre precisamente esos contenidos. Digamos que esta alianza con este grupo estupendo de compañeros pues sirvió muchísimo para compartir. Este proyecto es un proyecto muy entrelazado, aunque los textos son paralelos, tienen bastantes, digamos, puntos de conexión y por supuesto compartimos muchísimo en muchos momentos estas ideas iniciales, esas hipótesis y esas direcciones, como dijo María Cecilia muy bien, interpretando esas varias modalidades de modernidad. Algo que nos interesaba mucho era precisamente construir un contexto socioeconómico, institucional, que explicara en alguna medida por qué hubo tan importante proliferación de firmas, de industrias, de productos, de proyectos, de patronos distintos, públicos y privados, impulsando estas cosas. Digamos que esa primera parte nos parece que ha hecho falta en la historiografía de la arquitectura moderna colombiana y en general en la arquitectura, ese contexto de pensar más allá de la figura del proyecto aislado y el arquitecto aislado y entender mucho más esto como el resultado de procesos más completos, más extensos, pues nos parecía muy importante. Algo muy interesante entonces es efectivamente encontrar, claro, Obregón Valenzuela es destacadísima, es la segunda patrocinadora de la revista, pero la primera patrocinadora es Cuéllar Serrano Gómez, pues que evidentemente es una firma que tiene una actividad absolutamente extraordinaria que precisamente, aunque existe un trabajo muy valioso de Germán Telles sobre aspectos de la arquitectura de esta firma, no había enfocado este problema como un problema precisamente de relación entre la firma y su contexto, la forma como la firma va creando una arquitectura, por ejemplo, que es una arquitectura muy potente, una arquitectura institucional, unos sistemas constructivos, unos grupos de industrias, unos organigramas, efectivamente una capacidad de aprendizaje enorme a través de los proyectos, un número muy grande de áreas y de departamentos y de funciones que van haciendo que esta firma, que además no es única en ese sentido porque llamamos la atención sobre otras
antecesoras y posteriores, también internacionalmente, que están haciendo eso mismo. Era un poco ver la modernidad desde adentro como una máquina productiva, como una máquina transformadora. Carlos Martínez, cuando fundó la revista en el año 46, habló de urbanismo e industria, y esos puntos precisamente son puntos que este libro trata de enfocar efectivamente. Por un lado, por ejemplo, a través de esa participación en sus editoriales sobre cómo esos procesos de desarrollo urbano, de desarrollo inmobiliario, de intento de planes urbanísticos estaban generando debates, pero también desde el punto de vista de la relación o de la asociación de Martínez con sus patrocinadores de distinta naturaleza industrial. Trabajamos también efectivamente con Manuel y con Alfonso, precisamente con Catalina, en las fichas de las cuales van a hablar ahora, pues era muy importante para dilucidar la identidad de quiénes eran precisamente los innovadores, de dónde venían los insumos, de dónde venía la tecnología, cómo se transformaban, cómo se publicitaba, y efectivamente entonces lo que el profesor Calatrava ha dicho en el fondo es que este libro tiene, pienso yo, con él, mucho más contenido y mucho más promesas a futuro, como ha dicho también Manuel. Esperamos pues que sea un libro estimulante. Muchas gracias, Hernando. Bueno tenerte aquí. A continuación nos va a hablar la profesora Luz Mariela Gómez, del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes. Ella desde el principio fue la ancla que teníamos con la disciplina del diseño. Y ella nos va a hablar sobre imagen y publicidad del espacio doméstico en la revista Proa. Buenas noches, Luz Mariela. Luz Mariela, creo que tienes que encender el micrófono. Ya, ok. Ahora. Creo que Sí. ahora ya me escuchan. Gracias. Ok, Manuel, bueno, muchas gracias y pues la verdad estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes el lanzamiento de esta publicación, una publicación que, como ya se ha dicho, aúna una información muy importante que nos permite meternos en esa modernidad colombiana, en el mundo del urbanismo, de la arquitectura y por consiguiente del diseño. Y también quiero hacer énfasis, que como el título de mi capítulo, que es el objeto de diseño doméstico y la publicidad de la revista Proa, 1946-1962, y por consiguiente quiero iniciar agradeciendo a Proa como una revista fundamental, como un aliado estratégico en las investigaciones que yo he llevado a cabo. Y esto lo digo porque de pronto las personas que hemos hecho investigación en Colombia y investigaciones en objeto doméstico y en general en todo tipo de investigaciones que tienen que ver con el objeto y con el diseño, pues no tenemos tanta información ni tantas fuentes a donde recurrir. Y revistas como Proa son unas revistas esenciales que nos permiten no solamente encontrar información valiosísima desde sus artículos y desde su publicidad, sino que también nos permiten corroborar hipótesis y teorías a través de las cuales vamos construyendo estas investigaciones. Por consiguiente, yo quiero decir que cuando yo empiezo a investigar el objeto doméstico, ese objeto de diseño doméstico, lo primero que, de la primera postulado que parto es uno de un artículo de Proa de 1955 que se hace la siguiente pregunta: ¿la transformación material del hogar no sería por repercusión la transformación de la casa? Y esto viene muy unido a esta hipótesis que yo tengo, que la casa, para que realmente se pudiera llamar moderna, tenía que ser moderna en su totalidad, quiero decir, en su estructura arquitectónica, en el manejo espacial y en los objetos y en el equipamiento que contenía esta casa y en el amoblamiento. Entonces, en esas investigaciones que yo he llevado a cabo, pues lo primero que empiezo a trabajar es entender cómo el objeto doméstico viene desde unos postulados, desde unos lineamientos teóricos del buen diseño que se dan en 1950, que vienen desde Kaufman y desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y cómo estos postulados del buen diseño pareciese que no llegasen a Colombia sino años y años después, y lo que vemos en la revista Proa es que llegan al mismo tiempo, o sea, son completamente sincrónicos con lo que está pasando en el mundo occidental en cuanto a diseño,
Y eso se lee en la revista, en la publicidad, pues el buen diseño se traduce en las cocinas que pues, se publicitan en Proa, en las palabras con las cuales se publicitan estas revistas como comodidad, eficiencia, ahorro. eh, em, y todo esto se lee no solamente en la parte correspondiente de la publicidad de las cocinas, sino en las publicidades de los baños y en la transformación de esta casa, una casa que pasa a ser una casa completamente llena de boato, atiborrada de muebles, a una casa eficiente, a una casa funcional. Y la revista Pro a través de la publicidad nos permite ver tanto en las imágenes como en sus artículos, como en esas frases claves en la publicidad, que nosotros estamos completamente sintonizados desde mediados del siglo XX con estos postulados que vienen de fuera y que pareciese que aquí en Colombia no estaban al día, y pues la revista ha dado cuenta de que sí estaban pasando aquí. Entonces, de una u otra manera, este es el artículo que yo escribo, creo que ya me pasé de minutos, entonces pues voy a dejar hasta acá, y lo único es que invito a todas las personas que nos están escuchando que lean el libro, porque la verdad pues nos da un panorama bien amplio de esa modernidad que se da en Colombia durante este periodo. Gracias. Gracias, Luz Mariela. Yo creo que además que este artículo puede interesar mucho a los posibles lectores que nos estén escuchando, porque conecta con lo doméstico, que es quizá ese lugar donde, pues donde todos nos encontramos, ¿no? Tanto arquitectos y urbanistas como aquellos que no pertenecen a esta disciplina, ¿no? Y precisamente para conectar nos vamos a ir al catálogo de la publicidad. Lo va a presentar mi compañero Alfonso Arango. Yo le voy a ayudar un poquito, pero principalmente él va a tener la palabra. Entonces, Alfonso, adelante. Gracias, Manuel, gracias a todos. En realidad, esta parte también, como lo anunció en el inicio nuestra profesora María Cecilia, consideramos que es una parte muy importante del libro. Quizás empezó a ser, a pesar de que sea la segunda parte, empezó a ser casi que el origen en realidad de la investigación. Gran parte de lo que se casi que cuaja aquí ya en este catálogo que presentamos se empezó a esbozar en el artículo que comentó Manuel antes. En ese momento, por supuesto que no tuvimos tampoco ni el tiempo suficiente y quizás la perspectiva necesaria para poder contemplar el gran árbol de información que teníamos en ese momento. Entonces, en este catálogo lo que hicimos fue un esfuerzo importante para poder comprender toda esta información y organizarla. Casi que empezamos como en un trabajo prácticamente de archivo, y empezamos a encontrar que existen una cantidad de relaciones, en unos casos explícitas, pero sobre todo implícitas, entre las diferentes firmas que se publicitan, como ya lo anunciaba el profesor Hernando. Entonces, el catálogo en realidad está organizado de la misma manera que está organizado tanto la revista como este libro, en tres apartados principales, que es la arquitectura, el urbanismo y la industria. Adicionalmente, digamos que cada una de las firmas que publicitó en la revista tiene una reseña que nos cuenta en términos muy gruesos quiénes eran, qué hicieron, dónde estaba ubicada según la dirección que ellos mismos ponían en su publicidad, las publicidades principales, los tipos de publicidades que tenían y unos datos adicionales como los tipos de publicidad, cuántos proyectos de ellos, en este caso que estamos viendo de las firmas de arquitectos, cuántos proyectos ellos utilizaban para publicitarse a ellos mismos y su continuidad en la revista. Todo este tipo de cosas nosotros empezamos a entender como, bueno, ¿por qué solamente hay una publicidad en el 50 o por qué hay otras firmas que han sido han tenido una continuidad estable en todo nuestro periodo de estudio? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué no? Y pues básicamente es lo que este catálogo ofrece.
este tipo de relaciones que yo estaba más o menos esbozando ahora son las que de alguna manera esperamos que este catálogo pueda llegar a servir en publicaciones o en investigaciones a futuro. Algunas de ellas simplemente están aquí esbozadas y, y digamos que eso es lo que nos motivó a que esto dejara de ser un material casi que anecdótico a modo de archivo, sino que decidimos que fuera una parte importante del libro y que debía estar contenido en él. Sí, digamos que al libro le ha pasado una cosa parecida a la que le pasaba a la revista, y es que casi la mitad del libro al final ha sido publicidad, ¿no? En este caso como catalogada y pues con toda una serie de informaciones, pero pues como han visto aquí cuando estábamos pasando las imágenes del PDF, es casi un mundo de imágenes, ¿no? Un imaginario en el que hundirse, en el que bucear y el cual explorar, ¿no? Los datos que se ofrecen aquí provienen pues, un poco de las tripas del proyecto de investigación que se hizo, que tenía pues toda una base de datos, de publicidades y de informaciones cruzadas que, como varios de nuestros autores han mencionado, pues luego se utilizaron y se reflejaron en sus artículos de investigación y sirvieron para alimentarlos, pero pues también hay otros trabajos futuros que seguro podrán alimentarse de este catálogo, ¿no? O sea, tienen una aspiración para ser útil a la comunidad académica y la comunidad investigadora. Además, claro, es cierto que aquí están la mayor parte de las publicidades del periodo que estudiamos. Como ha dicho Alfonso, están separadas en urbanistas, arquitectos e industrias. Hay también un tipo de publicidad adicional que es ese cajón de desastre, ¿no? Esa miscelánea que no cabía en esas tres categorías, y donde hay pues desde tabaco y chocolates a compañías de seguros, compañías de viajes. En el pequeño artículo que nosotros firmamos sobre la imagen del arquitecto se trabajan algunas de esas publicidades, pero hay otras muchas, ¿no? Entonces que ahí también hay un espacio para trabajar a futuro. Yo no me quiero extender más, así que inmediatamente le dejo la palabra a Lorenzo Fonseca, director de Revista Proa, verdadero padre de este proyecto, que fue quien lo impulsó desde la primera vez que fuimos a hablar con él allá por una cafetería en el Parkway. Entonces, Lorenzo, es un placer tenerte esta noche aquí con nosotros. Es un placer para mí compartir con ustedes este magnífico trabajo. Como bien dices tú, Manolo, al tomar la publicidad de Proa como tema de investigación, pues era lógico y natural que la primera persona con quien ustedes debían entrevistarse era conmigo. Y como bien lo dices tú, tuvimos una grata reunión muy informal en el Loma del Parkway, donde ustedes plantearon inquietudes y esbozaron propósitos del trabajo. Y a partir de ese momento, gracias a las frecuentes actualizaciones que ustedes me brindaban, fui testigo del desarrollo del trabajo, de su posterior publicación en la revista de la facultad y finalmente en el planteamiento como ya una investigación formal para la Universidad de los Andes. Eso quiere decir que he estado presente en el proceso a lo largo de los años de la investigación. Espérate, 5 minutos. Perfecto. Que arrancó en cierta manera en el 2014. Y ahora, al ver el resultado diagramado,
recibí el mismo sorprendente impacto intelectual que seguramente ustedes acaban de tener al escuchar la enumeración de los contenidos de la publicación que se lanza virtualmente hoy. Esa exhaustiva tarea de escudriñar las páginas de las primeras 158 entregas de PROA es un explícito reconocimiento a la posición que la revista ocupa en la historiografía de la arquitectura moderna colombiana. Y digo yo que es exhaustiva, ya que a partir de la sagaz mirada a la publicidad en las páginas de los primeros 16 años de PROA, se abrió una caja de sorpresas que trasciende la publicidad y va más allá al estudio de la propia revista para involucrar la arquitectura colombiana y su contexto cultural durante el periodo establecido de 1946-1962. Este documento se convierte en un valioso respaldo a la labor de Carlos Martínez, fundador y director de la revista durante más de 30 años, demostrando cómo la revista es memoria de un importante momento de nuestra arquitectura. A la vez, el resultado se constituye en un referente a seguir para estudios similares en asuntos atinentes a la historia arquitectónica de este periodo, referente en la primera parte del libro, y también para estudios de otras publicaciones gracias al excelente manejo del catálogo razonado que se encuentra en la segunda parte del libro. Capítulo aparte, e igualmente destacado, merece la excelente diagramación que, imbuida en el espíritu de PROA, presenta la investigación de una manera atractiva para el lector, aprovechando el material gráfico de la revista. Como testigo del desarrollo de la investigación, aprovecho la oportunidad para felicitar a cada uno de los autores por su cuidadosa y esmerada indagación, y como cabeza visible de PROA hoy, quiero expresar la gran alegría que el libro motiva por la destacada posición en la historia que le otorga a la revista. Felicitaciones a la Universidad de los Andes y a los autores del libro. Sinceros agradecimientos a todos. Mil gracias. Pues muchas gracias, Lorenzo. El placer ha sido todo nuestro, verdaderamente todo nuestro, poder contar con una cercanía pues académica, pero también personal con PROA durante todo este proceso. Ha sido realmente un placer. No sé si me van a decir de ediciones si tenemos tiempo para recibir alguna pregunta o cerramos. Estíbaliz. Antes de terminar, quería agradecer también a la participación de todos. Ha sido muy agradable poder trabajar con todos ustedes y poder coordinar todo este trabajo con Monina y Hernando. Y creo que lo único que faltó por decir en la presentación es que Hernando Vargas, que es nuestra memoria histórica viva, sin él no hubiéramos podido hacer esas fichas. Fue fundamental realmente el trabajo que hicieron Catalina, Alfonso y Manuel de ser sus escribanos. Creo que fue muy fundamental, y pues además todo lo que ellos tres pudieron investigar después de cada uno de los temas. Era el único punto que faltaba porque creo que sí, esas fichas sin Hernando no las hubiéramos podido hacer. Pues eso es, muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche como público. Gracias a Juan Calatrava por abrir nuestra ronda de presentaciones, a Luz Mariela, a María Cecilia, a Hernando Vargas, a Alfonso Arango, a María Pía Fontana, a Miguel Mayorga, a Margarita Roa, a Nasir Rincón, que ya tuvo que despedirse, a Catalina Venegas y a Lorenzo Fonseca. Ha sido un placer. Esperemos que les interese nuestro libro y esperamos seguir conversando sobre estos temas en el futuro.
Buenas noches, que estén muy Buenas bien, noches. cuídense. Buenas noches a todos, que disfruten el libro.